Hola amigos, hoy probamos dos nuevas baterías externas de Ugreen, los modelos Nexode de diferentes capacidades, 20.000 y 12.000, de diferentes potencias, 130 vatios, 100 vatios, pero también hay otras diferencias como información en pantalla en tiempo real de la potencia de carga y la verdad es que unas especificaciones de carga que las hacen una excelente opción para recargar todos nuestros dispositivos y además con un precio fantástico. Bueno, pues vamos a empezar viendo el modelo pequeño. Este es el Ugreen, el Nexode, de 12.000 miliamperios con 100 vatios de potencia total. Por supuesto, es válido para cualquier dispositivo que se recargue, no tiene por qué ser dispositivo Apple. Funciona perfectamente con dispositivos Android, con portátiles de Windows, pero ya sabéis, somos un canal de Apple, así que vamos a utilizarlas con nuestros dispositivos de Apple. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este pequeño modelo de Ugreen, porque a pesar de ser pequeño, tiene unas prestaciones bastante buenas. Fijaos, este es la batería externa, es en un formato quizás no demasiado convencional, normalmente suelen ser más planas, esta es más tipo ladrillo, tiene una capacidad de 12.000 miliamperios, para que os hagáis una idea. Un iPhone, dependiendo del modelo, suele estar en torno a los 4.500 miliamperios, un iPad en torno a los 7.500 miliamperios, o sea que con esta batería podéis recargar perfectamente sin ningún problema dos iPhone Pro Max, que son los que mayor batería tienen, como con el que lo vamos a probar, que es con el iPhone 16 Pro Max. Ya veis que es un diseño bastante discreto, con este acabado gris oscuro. Esta pantalla que ahora después la veremos iluminada. Un único botón con el que podemos ver el estado de carga en cualquier momento. Ahí veis qué es lo que nos ofrece en pantalla. No es una pantalla que tenga un brillo grande ni una gran definición. Básicamente sirve para eso, para saber la batería restante que queda aquí en el interior. Tiene estas patas de goma para poder colocarlas en cualquier superficie y que no deslice. Y bueno, pues tiene dos puestos de carga. Tiene un puerto USB-C que nos dará esa potencia de carga de hasta 100 vatios y un puerto USB-A convencional. Aquí ya no hay Power Delivery ni hay carga rápida. Es un USB-A de los de toda la vida con unas especificaciones más convencionales. Pero este USB-C sí nos sirve para dar hasta 100 vatios de carga y también es el puerto que usamos para recargar la propia batería, con una capacidad de recarga de la batería de 65 vatios, 100 vatios de salida, 65 vatios de entrada. Es decir, que en apenas hora y media, con un cargador suficientemente potente de 65 vatios, esta batería de 12.000 miliamperios la vamos a tener de nuevo al 100%, lo cual es importante para no tener que dejarla cargando toda la noche y poder recargarla cuando se haya agotado. Como veis, la batería, os decía, nos muestra la capacidad que le queda a la batería, pero luego tiene cosas curiosas, como que si empiezas a pulsar el botón, se enfada. Si en algún momento empiezas a mover la batería, empiezas, no sé, de vez en cuando le da la gana, sale una carita con corazones. No sé exactamente de qué depende eso. Va cambiando. Es algo pues, curioso, gracioso, anecdótico, pero básicamente la información que nos da es esa. Bueno, pues para probar la batería vamos a utilizar este cable. Es un cable que me indica la carga que está saliendo en vivo. Así que vamos a conectarla al puerto USB-C, que es el puerto que nos ofrece mayor potencia de salida, y vamos a colocarlo en mi portátil. Bueno, pues ya la tenemos conectada al portátil y ya veis que la potencia oscila entre los 60-65 vatios. Recordad que las baterías van adaptando la carga a cada momento, no cargan siempre a tope. El portátil lo tengo en un 75% y además influye también los sistemas de protección que tienen los dispositivos de Apple. Ya sabéis que van gestionando la batería para que cuidar la batería de nuestro dispositivo. De manera que, aunque este MacBook Pro de 16 pulgadas admite más potencia de carga,
Ahora mismo, digamos que la potencia está en torno al 60%. No admite más porque, bueno, está casi lleno, así que no va a llegar a los 100 vatios. Pero ya veis que 60-65 vatios ha ofrecido sin el más mínimo problema. Vamos a hacer lo mismo con el iPhone y vamos a ver qué es lo que va recargando. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. El iPhone cuida de su batería y el propio sistema va gestionando qué potencia va entrando en el propio dispositivo. Si tienes además el sistema de protección de batería activado, pues más aún, va a limitar más todavía la potencia de carga, porque al final mucha potencia, carga muy rápida, lo que hace es desgastar la batería y que te dure menos. Ya veis cómo va oscilando, aquí está en torno al 14 al 15%. El iPhone 16 Pro Max admite unas potencias de carga de en torno a 30 vatios como máximo, no admite más. Y veis, bueno, pues que va subiendo 17-18 vatios. Es decir, aunque el puerto de carga es de 100 vatios, no os preocupéis si lo conectáis a dispositivos que necesitan menos carga, porque la propia batería y el propio sistema del dispositivo en el que lo conectas va regulando la potencia para cuidar su batería. Eso es algo que las baterías modernas incluyen, y estas baterías de Ugreen, este puerto de carga es, ya digo, Power Delivery 3.0, pues es un sistema que cuenta con todos los sistemas de protección para no dañar la batería de vuestro dispositivo. Es algo muy importante y algo que marca la diferencia. Ya veis que ha llegado incluso a los 30 vatios, algo que marca la diferencia con otras baterías baratas que podéis encontrar en el chino de la esquina, y que, bueno, pues a saber qué sistemas de protección tienen y cómo cuidan la batería de vuestro dispositivo. Si queréis que os dure, usad siempre baterías de garantía como estas de Ugreen que os estoy enseñando hoy. Y vamos a hacer ahora la prueba de poner además un USB-A para recargar mis AirPods. A ver si la potencia de carga del iPhone se resiente. ¿Veis? Después de unos segundos, la potencia de carga del iPhone se estabiliza en torno a los 17-20 vatios y a la vez está recargando también los AirPods. Si queréis ver en cualquier momento qué batería restante queda, pues nada más que tenéis que pulsar el botón lateral y vais viendo que en tiempo real cómo va bajando la batería. No tenemos las clásicas 4 lucecitas que te dan intervalos de 25 en 25. Aquí vemos en tiempo real exactamente cuánta batería restante nos queda en el dispositivo. Bueno, y ahora vamos a ver su hermano mayor. Vamos a ver esta batería de 20.000 miliamperios y de 130 vatios de carga. Ya veis que es un diseño muy similar al modelo anterior que os hemos enseñado, pero en este caso veis que hay alguna diferencia en la parte de la pantalla. Esta es una pantalla como mate, translúcida, y aquí sí vemos una pantalla brillante que es una pantalla a color. Es una pantalla que nos ofrece información a color. Es una pantalla que la verdad es que muy pocas baterías vas a encontrar, no solamente con esta pantalla a color y con esta definición, sino que te dé la información en tiempo real que vamos a ver ahora. Igual que el otro modelo, cuenta con este botón lateral, estas patas de goma para que no deslice. Ya veis que el diseño pues es igual, bastante discreto, con el mismo color. Y en la parte superior contamos con 3 puertos. En lugar de los 2 puertos que tenía el otro modelo, aquí contamos con 3. Contamos con 2 puertos USB-C y un puerto USB-A. Los puertos USB-C no son los dos iguales. El puerto principal admite 100 vatios de salida de potencia. El puerto secundario admite solamente 30 vatios de potencia de salida máxima. Ya os decía, es una batería que ofrece 130 vatios, pues se reparten de esta manera 100 y 30. Y el puerto USB-A, pues igual que el otro, era un USB-A normal con una potencia máxima de 22 vatios de salida. Luego, además, el puerto USB-C 1, además de ofrecernos esos 100 vatios de salida, nos ofrece también 65 vatios para recargar la propia batería. Igual que el modelo anterior, la batería se recarga de forma rápida siempre y cuando utilicemos un cargador que nos dé esos 65 vatios de potencia. Es más grande, es más pesada que la otra,
Esta tiene unos 480 gramos de peso. Tened en cuenta que estamos hablando de una batería que tiene 20.000 miliamperios de capacidad, así que es una batería que es bastante imponente en cuanto a capacidad. Esta batería pesa 310 gramos. Hay diferencia en cuanto al peso, obviamente hay diferencia también en cuanto a la capacidad. Y una de las cosas más interesantes es no solamente que, como os decía del modelo pequeño, cuenta con todas las medidas de protección necesarias para cuidar la batería de nuestros dispositivos, regulará la potencia de carga en función de si lo que hemos conectado es un iPhone, unos auriculares, un portátil. No solamente eso, sino que es que además vamos a ver en tiempo real la potencia de carga que nos está dando en cada momento y vamos a comprobar si coincide con la que nos muestran nuestros cables. Vamos a empezar recargando nuestro portátil. Vamos a ponerlo en el puerto USB-C 1, que es el puerto que más potencia de salida nos ofrece. Y como veis, automáticamente me aparece información en pantalla. Información que nos muestra la potencia de salida que nos está dando en ese momento, en tiempo real. Fijaos la potencia que nos aparece en pantalla de la batería y fijaos la potencia que nos aparece en nuestro cable. Es decir, la información que nos muestra esta batería pues se ajusta a la realidad. No es algo que se inventa la propia batería porque coincide con la información que nos ofrece este cable. Ya hemos conectado el puerto USB-C, el que nos ofrece 100 vatios de potencia, a nuestro portátil, y lo que voy a hacer es conectar el cable USB-C, el puerto 2, que nos ofrece menos potencia. Vamos a conectarlo. En este caso vamos a conectarlo a nuestro iPhone y vamos a ver qué potencia de carga nos dice que está dándole. Ya veis, de nuevo se vuelve a actualizar la pantalla, me salen que hay dos dispositivos que están conectados y está recargando los dos dispositivos a la vez. Bueno, pues vamos a añadir otro dispositivo para recargar. Vamos a utilizar los AirPods Pro Max y vamos a conectarlo a nuestra batería aquí. Ya están ahí conectados y recargando. Y vamos a ver cómo varía la carga del portátil, de nuestro iPhone y de los AirPods. Aquí veis que tenemos tres dispositivos que están conectados a la vez, en los que me está dando información sobre la potencia de salida de todos y cada uno de ellos. Fijaos, 34 vatios me dice en el USB-C 1, 40, 50 vatios. Fijaos que en el caso del USB-C 2 me pone 10,9 y está en 9,9, 10, o sea que son informaciones bastante ajustadas las que nos da la propia batería y los cables que estoy utilizando para monitorizar la carga. Y como los AirPods, que el puerto USB-A es un puerto convencional, como os decía, pues está solamente recargando con 2,6 vatios. Aparte de esta pantalla en la que veis la potencia de carga en vatios en tiempo real y vemos la capacidad que nos queda de batería, tenemos la posibilidad de pulsar el botón lateral y nos aparece otra pantalla de información, esta vez hablando de voltaje y de amperaje. Algo que yo personalmente ni entiendo, pero que, desde luego, si tú eres un friki de la electricidad y quieres saber cómo se cargan tus dispositivos en tiempo real, no vas a encontrar mejor información que la que te ofrece este Nexout de Ugreen. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.